Hola, soy el doctor Anselmo Flores Andrade y sean bienvenidos al programa Conversaciones con Perspectiva. En la misión de hoy abordaremos el tema de Estado de Derecho y reformas jurídicas en las democracias. Y para conversar sobre el tema, tenemos como invitado al doctor Lawrence Whitehead, quien es Senior Research Fellow en Nuffield College de la Universidad de Oxford, Inglaterra. El profesor Lawrence Whitehead es autor de innumerables artículos académicos publicados en revistas de prestigio como Comparative Political Theory, Journal of Democracy e International Political Science Review, entre otras. Asimismo, es autor de los libros América Latina, una nueva interpretación y Democratización, Teoría y Experiencia. El profesor Whitehead es coautor y editor de varios libros, de los cuales solo voy a mencionar el libro clásico escrito en coautoría con Guillermo O'Donnell y Philip Schmitter, Transiciones desde un gobierno autoritario, que se publicó en 1986 y que se convirtió en una referencia ineludible en la materia. Doctor Whitehead, gracias por haber aceptado la invitación para estar con nosotros. Gracias, Anselmo. Es un placer para mí poder conversar con usted. Profesor Whitehead, como el tiempo pasa muy rápido en este tipo de misión, vamos a iniciar con nuestra conversación, si me lo permite. Profesor Whitehead, eh, en su opinión, ¿cuál es la importancia de las reformas jurídicas y sobre todo, por qué o qué circunstancias suelen motivar la implementación de reformas jurídicas en una democracia? Lo escuchamos, profesor. Muy bien. Hay que comparar una democracia con un sistema más cerrado, más autoritario, ¿no? En un sistema autoritario es fácil resolver los conflictos a través de la decisión, digamos, unilateral de los que son dueños del poder. Pero cuando uno acerca a un sistema más abierto y competitivo, con partidos alternativas, con alternaciones en gobierno, con elecciones, etc., hay que tener mecanismos más independientes y más neutral para arbitrar los conflictos. Para citar dos ejemplos, uh, eh, suele haber más problemas entre el Ejecutivo y Congreso, porque el que maneja el Ejecutivo puede no tener una mayoría en el Congreso. Entonces, como en el caso de México después de 97, era más importante después de 97 tener mecanismos para resolver diferencias entre los dos, por ejemplo, en relación con el presupuesto. El presupuesto no podría simplemente dictarse desde los pinos, sino había que tener reglas claras y había que tener sistemas de justicia para arbitrar las reglas entre las fuerzas contundentes. De la misma manera, porque México, en el caso de México, es un país federal, era una cosa cuando un partido hegemónico controlaba tanto el gobierno central como todos los estados, como todos los municipios, etc. Pero cuando había otros partidos y partidos con ideologías y tendencias distintas a los varios niveles de gobierno, llegó a ser más importante definir, por ejemplo, a través de las controversias constitucionales, las reglas, quién tenía cuántos derechos en relación con cualquier decisión de un Estado dado o de la federación. Por estas razones, había que tener una justicia más fuerte, más independiente y más confiable. No era simplemente una cosa de mecanismos constitucionales,
sino también la justicia debe servir para garantizar o para proteger los derechos de los ciudadanos, porque en un sistema democrático los ciudadanos tienen más derechos y más independencia, pero ¿quién va a vigilar para esos derechos? Y también en relación con muchos campos de actividad, por ejemplo, entre sindicatos y empresas, o en temas agrarios, o en relación con derechos humanos, etc. Eso no podría resolverse a través del poder político, sino tenía que tratar de buscar maneras de resolver estos temas de acuerdo con la ley, visto desde una óptica independiente, ¿no? Eso es la importancia del sistema jurídico en una democracia. Ahora, la otra pregunta es, ¿por qué se cambia de una forma a la otra? Y bueno, una explicación es que gobiernos autoritarios suelen ser prepotentes y suelen no saber cómo corregir sus errores. Entonces, para evitar todo eso, surgen demandas no solo de grupos poderosos o de opositores, sino de muchos actores en toda la sociedad que quieren menos prepotencia, más confianza, más seguridad jurídica, ¿no? Entonces, las demandas que vienen de la sociedad y también las demandas que vienen de la ciudadanía, que ahora, por ejemplo, antes su voto no valía nada. Ahora, sí, tienen derecho a demandar algo de sus dirigentes y de sus gobernadores y de tener derechos independientes para defenderse, ¿no? Esas son las presiones que pueden promover el surgimiento de un sistema de justicia más fuerte e independiente. Y qué bien que lo menciona, profesor Whitehead, y para el público que nos va a ver y escuchar, tenga claro que probablemente diga una obviedad, pero estos cambios pueden ser en sentido positivo, como usted lo bien lo menciona, para ampliar libertades o fortalecer las instituciones de la democracia, pero también puede darse el caso en sentido contrario, para limitar y restringir libertades. Esto es así, ¿verdad, profesor Whitehead? Sí, no hay una solución automática. La democratización no es como una salida mágica. Es algo que hay que construir etapa por etapa, aprendiendo de la experiencia, aprendiendo también de los otros países y aceptando que a veces las cosas salen mal, que algunas cosas que son en principio parecen muy deseables, en la práctica no están funcionando bien o incluso hay reformas, digamos, supuestamente reformas judiciales beneficiosas, pero que sus resultados son peor que antes. Por ejemplo, no es una gran novedad decir que con la transición del autoritarismo a la democracia puede haber más violencia, más crimen, puede haber más corrupción. La pregunta un poco es, ¿eso es nuevo? ¿Eso existió, pero disfrazado en el gobierno autoritario? Pero, por lo menos en principio, a veces hay reformas que no logran calmar estos vicios, sino que pueden propagarlos, ¿no? Qué bien que menciona eso, profesor Whitehead, porque nos queda muy claro
esto que usted está comentando, que la democratización es un proceso y sobre todo un proceso abierto, que nada garantiza la llegada a ese objetivo que las élites y la sociedad se proponen, y sobre todo que, bueno, es un proceso en el cual podemos inclusive estancarse o retroceder. Y antes de continuar, profesor Whitehead, permítame regresar un poco a la pregunta anterior respecto a las reformas jurídicas. En su opinión, profesor Whitehead, ¿cuáles son los principales desafíos al implementar reformas jurídicas en una democracia? Sí, es una pregunta muy importante, pero también hay que contestar con cuidado, porque hay muchas variantes de reformas jurídicas. Hay algunos países, yo he estado recién trabajando en este tema comparando todos los 20 países de América Latina, y las experiencias son muy variadas. Hay algunos países donde las reformas son muy difíciles. Por ejemplo, la Constitución puede ser muy rígido, muy imposible, casi imposible de corregir sus características. Y hay otros países donde es demasiado fácil, o por lo menos es muy fácil cambiar la Constitución y modificar las reglas. Buscar el medio seguro entre estos dos extremos es probablemente lo mejor, pero cada país tiene su dinamismo, tiene sus dificultades en este sentido, y a veces, por ejemplo, hay países en el cual hay una tradición legalística muy oligárquica, tradicional, muy poco flexible, y después puede haber toda una pelea dentro de la profesión legal, y puede surgir nuevas generaciones rechazando los modelos alternativos, importando experimentos nuevos, etc. Eso es, en cierto sentido, muy positivo, pero también crea algunas incertidumbres acerca de la estabilidad y la confiabilidad de las reglas, ¿no? Yo creo que otro problema, bueno, en muchos países de América Latina donde hay mucha desigualdad y donde se ha heredado graves injusticias, por ejemplo, en relación con sectores sociales marginados, etcétera, etcétera. Es entendible que las reformas tratan de incluir rápidamente a muchas fuerzas que no eran incluidas antes y que quieren rechazar las malas características del pasado. Pero eso puede desestabilizar la situación para todos, incluso para los que teóricamente deberían ser los beneficiarios. No hay una solución mágica, hay un proceso muy, en inglés se dicen contested, es decir, donde las opiniones no están de acuerdo y no es fácil decir cuál es correcto. Entonces, uno tiene que sufrir un ciclo de experimentación, de modificaciones y de corrección de errores. Y yo creo que a veces tanto los profesionales como el público no entiende porque los costos pueden parecer demasiado alto. Los costos de modificación y los errores pueden ser graves. No voy a citar ningún caso en particular, pero usted sabe muy bien que en muchos países de América Latina, por ejemplo, condiciones
del sistema de justicia, no. El sistema de justicia tiene varios componentes. Tiene las cortes, pero también la policía, también los cárceles y también las fiscales. Y un sistema adecuado es uno donde todos esos elementos se interactúan con eficacia. Uno podría ir a reformar, digamos, la policía y no funciona nada porque los cortes siguen como antes o los cárceles no funcionan. El problema, la tarea de buscar una reforma bien balanceada, eso es el problema. Y definitivamente tiene que verse de manera integral cualquier cambio a esa norma jurídica, sobre todo respecto a lo que es el sistema de justicia en cualquier país, profesor. En ese sentido, le quiero preguntar que si podríamos decir o estaría usted de acuerdo en que las mayores problemas al cambio jurídico son las resistencias en el ámbito político, sea de las élites o la polarización que pueda existir en un país. Es cierto que las resistencias de los, por ejemplo, que están toda su vida se han formado dentro de un cierto modelo de prácticas y no ven por qué van a tener que aprender algo nuevo o van a sacrificar algunos de sus privilegios. Eso puede ser una fuente importante de dificultad. Por otro lado, la impaciencia de los reformadores también puede generar reformas que en lugar de mejorar la situación, lo hace peor. O por lo menos son más costosos de lo necesario. Y por esta razón, la manera más eficaz de avanzar tiene que ser con calma, evitando la impulsividad, consultando los varios fuentes de conocimiento que son necesarios. Posiblemente la mejor es hacer los avances con proyectos pilotos, es decir, no cambia todo desde de abajo a arriba, sino vamos a ver cómo funciona eso, esta propuesta de reforma en un campo dado, en condiciones limitadas, y si es eficaz, después vamos a generalizarlo. Pero si no funciona bien, por lo menos habríamos evitado el error de destrozar todo y empezar de nuevo, ¿no? Yo creo que algunas, y también hay que decir que todo este campo de manejo judicial es un campo no estable. El mundo va cambiando rápidamente. Para citar algunos ejemplos, antes la manera de conseguir los datos para informarse en los casos era muy tradicional. Ahora, si uno no domina, por ejemplo, las comunicaciones digitales, no vas a poder ofrecer nada de justicia porque no vas a tener acceso a la información necesaria. Es lo mismo con los servicios forensicos, con la auditoría, todo es mucho más complicado, cambia rápidamente e incluso sistemas judiciales de justicia que funcionaban muy bien hace 20 años atrás, tienen que ponerse al día, tienen que aprender de nuevo, tienen que informarse sobre las corrientes internacionales que son aplicables. Si no, van a caer por detrás. Sí, muy cierto. Profesor Whitehead, ¿cómo impactan estas reformas jurídicas en la confianza ciudadana, sobre todo cuando, y lo digo de manera muy general,
en algunos otros países, el argumento por parte del gobierno o de los que están en el poder es para atacar o resolver la corrupción. Y por su parte, los que están en contra de esas reformas dicen que es para proteger la independencia. ¿Cómo impactan estas dos posturas extremas en la confianza de los ciudadanos hacia la institución democrática? Sí, bueno, lo difícil en este campo es que las posiciones pueden parecer muy idealizados por los dos lados. Los que dicen que van a eliminar la corrupción están mintiendo. No van a eliminar la corrupción. Es posible que van a avanzar algo y modificar, limitar el campo de la corrupción. Sería deseable. Pero eliminar es imposible y si tú prometes eso, vas a decepcionar a todo el mundo y después vendrá otra fuerza diciendo todo, nada vale, hay que empezar de nuevo con otra propuesta, igualmente irreal. Y los que dicen, hay que proteger las lindas, maravillosas tradiciones del pasado. Bueno, puede haber países, yo no sé, como Suecia, donde se puede decir eso, pero en América Latina no hay tal. En toda América Latina, con 200 años de existencia republicana, no es un pasado ideal. Hay estructuras poderosas, respetuosas, sofisticados, pero han sido cómplices con el autoritarismo, han sido demasiado al servicio de una oligarquía restringida. Mucha gente, muchos ciudadanos no han sentido que tenían acceso. No existe en el pasado un sistema tan maravilloso que no se puede reformarlo. El problema entonces es entre los dos extremos, las dos idealizaciones, llegar a una evaluación más fundada, más exacta de hasta qué punto lo que tenemos hay que valorizar porque es el producto de muchos años y décadas de construcción, etcétera, y no hay que destrozarlo. Pero por otro lado, no está funcionando tan maravillosamente y hay que mejorarlo sin la ilusión de que empezando de nuevo totalmente vamos a eliminar todos los males del mundo. Yo quiero comentar, no estoy mencionando ningún país en particular, pero varios países. Se puede notar en los últimos años en varios países una tendencia. Eso es algo que he observado, por ejemplo, en Bolivia, donde he estudiado con más detalle. La ambición era justificable. Había que descolonizar Bolivia, había que ampliar el sistema de justicia a la mayoría indígena, etcétera, etcétera. Todo eso es excelente. Pero cuando uno habla con la gente de Bolivia y preguntan, yo participé en estudios de este tipo, bueno, ¿qué es exactamente lo que no funciona aquí? Si vamos a escribir las reglas de nuevo, ¿qué quieres que existe que en este momento no existe? Y los ciudadanos empiezan a leer los textos y me decían, bueno, en realidad no quiero cambiar la ley. Yo quiero que se aplique la ley igualmente para todos. No es necesario tanto innovación, sino implementación honrada, ¿no? Y por el otro lado, políticamente, en Bolivia, pero en otros países también, dirigentes políticos han sentido que es mejor, más interesante para ellos destrozar lo existente, incluyendo lo bueno que existe, prometiendo algo nuevo,
cuando en realidad no tienen algo nuevo que ofrecer. Lo que están haciendo es simplemente disfrazando el hecho de que no saben ni antes ni después, no tienen la capacidad de hacer funcionar los sistemas existentes. Profesor Weger, yo tampoco quiero mencionar un país, pero lo voy a preguntar de otra forma y va a parecer un salto radical, pero en el fondo es la intención que tenía yo presente. Eh, ¿Qué papel juega el contexto internacional en la democratización? No, tienes razón. Eso es, no hay que suponer que todo se maneja abajo, desde adentro de estos países. Por ejemplo, en el autoritarismo de América del Sur, había mucho que ver con la Guerra Fría. Y los poderes hegemónicos, a pesar de hablar de su compromiso con la democracia, en realidad querían gobiernos autoritarios dispuestos a luchar contra el enemigo del otro campo, sin preocuparse demasiado con los complicaciones de la justicia, ¿no? Entonces, eso vino desde afuera. Con el fin de la Guerra Fría, había un cambio. Eso tenía que ver un poco con la distinción, también la multiplicación de las fuentes de influencia. Por ejemplo, influencias que llegando desde Europa, modelos llegando desde Estados Unidos también, pero de muchas fuentes, ¿no? E incluso dentro de América Latina, un país tal como voy a mencionar el Paraguay, tardó mucho en adaptarse, mientras que todos los países alrededor estaban avanzando más. Y la consecuencia internacional, la influencia internacional en este sentido era positiva. Pero hasta cierto punto. Viene, por ejemplo, ahora situaciones muy intensas de conflicto acerca de los refugiados o de los flujos, el crimen organizado internacional. Y de nuevo, las presiones que vienen desde afuera no son tan favorables a fortalecimiento y reforma judicial. Es mezclado la situación. No es. Hay una elección en Estados Unidos en 3 meses. No sé qué va a pasar, pero hablamos francamente. Los Estados Unidos habla como el país que hace más que todo el mundo para promover el Estado de Derecho. Entonces, vamos a ver si logran mantener y proteger su propio Estado de Derecho. Porque si ellos internamente no hacen eso, no van a tener ninguna justicia o derecho moral para juzgar a todos los demás. Y además, si se hacen mal en Estados Unidos, seguramente van a fomentar y van a dar espacio, digamos, para apoyo de regresiones en otros países también. Profesor Whitehead, ahora que mencionó la situación de este país, voy a preguntarle algo muy general para no especificar, porque como usted bien lo comenta, cada país tiene un contexto diferente, tiene actores disímiles y tiene inclusive unas prioridades totalmente distintas. Las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial abonan o contribuyen a que este tipo de personajes atenten contra el Estado de Derecho, es decir, les han dado mayor facilidad para atentar contra el Estado de Derecho, contra el sistema jurídico de los países. Uh,
yo tengo opiniones acerca de eso y es muy difícil no hablar demasiado. Yo no soy abogado. Esos son temas muy específicos de los especialistas. Por ejemplo, mi impresión es que en Europa, en la Unión Europea, se han ido tratando con un cierto grado de seriedad de restringir los excesos de los medios sociales. Y hay varios dirigentes, dueños de estas empresas que están hablando en términos muy agresivos, que dicen que son free speech absolutist, es la frase, y con eso no tienen vergüenza en denunciar a gobiernos y incluso denunciando mi primer ministro, por ejemplo, en relación con los disturbios de hace 15 días atrás. Eso vamos a ver, pero la situación en estos casos llega a ser grave y es posible que en Europa por lo menos van a tratar de restringir la irresponsabilidad de dueños de medios sociales. Y es posible, dado la tecnología, que los dueños de esas empresas, que son muy poderosos, muy bien financiados y muy internacionalizados, van a desafiar la regla, el sistema de reglas impuestos en Europa. Vamos a ver. En Estados Unidos puede que sí, puede que no, todo depende. Bien, profesor Whitehead, antes de formularle la última pregunta, quisiera preguntarle, desde que escribió esa clásica obra junto con Guillermo Dolen y Philip Schmitter, permítame esta pregunta. ¿Qué sabemos hasta el momento, transcurrido este lapso de tiempo, sobre la democratización de un país o sobre las democratizaciones? Bueno, eso es como una conversación grande. Muchas veces me preguntan eso. Es muy difícil contestar en una frase. Mis temas han sido, el estudio era muy interesante y valioso en su tiempo. Para motivos de simplicidad, su enfoque era cada país nacional por separado. Después yo pienso, y O'Donnell por lo menos estaba más o menos de acuerdo conmigo, había que corregir eso con mucho más énfasis en las dinámicas internacionales de la democratización. Y recientemente, incluso en relación con México, he estado diciendo también, habíamos subestimado las dimensiones subnacionales. Por ejemplo, en el caso de México, con 32 estados, he estado siguiendo con mucho interés trayectorias de democratización dentro de México, distintas partes de México, que son muy disímiles. Entonces, no es simplemente citar un país y decir autoritario, democrático. No, no. Hay tendencias fuera y dentro del país que hacen mucho más complicado y mucho más errático estos procesos. Yo diría que la democratización puede avanzar en algunos campos y a la misma vez retroceder en otros. Por ejemplo, puede haber avances con el sistema de justicia y a la vez retrocesos en el campo de la igualdad ciudadana, por ejemplo. No son necesariamente todos, not all good things go together, es la frase en inglés.
Y yo creo que estas modificaciones, que no son tan, es decir, hacen más complicado el estudio de la democratización, pero es la realidad. Esos son procesos de largo plazo, con avances y retrocesos, con dimensiones multidimensionales. Y el estudio comparativo de la democratización tiene que tener en cuenta todo eso. Es por eso que he estado hablando con ustedes acerca de sistemas de justicia. No es todo el tema de la democratización, pero es uno de los temas que, que habría que incluir en cualquier estudio comparativo. Totalmente de acuerdo con usted, profesor Whitehead. Efectivamente, a nivel subnacional existe una gran diversidad de dinámicas en diferentes dimensiones que hacen muy difícil o que no es recomendable hablar bajo una sola etiqueta para un país en ello. Y finalmente, profesor Whitehead, ¿qué rol juegan las élites en en la democratización de un país o en el quiebre de una democracia? Bueno, las élites, esto era una de las críticas del trabajo de transiciones, que algunos, yo creo que era un poco equivocado en la lectura, pero algunos decían, nuestro análisis se enfocó mucho en los inter-elite bargains, las interactuaciones entre las élites. Al contrario, yo diría, en el estudio, pero también en la realidad, las élites no funcionan en procesos democráticos, por lo menos, no están, no pueden operar en aislamiento de las bases sociales. Hay todo un proceso de movilizar, de socializar, de restringir, de dirigir, canalizar, pero las élites están en cierto punto controlados por sus seguidores, no son simplemente libres de hacer lo que quieren, ¿no? En este sentido, hablar de élites, y hay muchas élites, sobre todo estoy hablando de élites políticos, pero como el momento pasado estuvimos hablando de empresarios con, por ejemplo, los grandes empresarios de los medios de información, que también desempeñaron un papel muy importante en la democracia y que a veces tratan de intimidar a las élites políticas y a las élites políticas que necesitan dinero y que por esta razón también su actuación puede estar controlado porque no funcionan si no tienen financiamiento. Y por último, profesor Whitehead, normalmente se hace énfasis en la democracia, en los procesos, en las normas y en los resultados, pero se nos olvida a veces al ciudadano. En su opinión, también yo sé que es muy difícil hablar de esto, pero en su opinión, ¿tenemos ciudadanía para sostener estos regímenes democráticos como más o menos democráticos? ¿O hay que apostarle, hay que abonar, hay que ayudar a construir ciudadanía para que nos garantice más estabilidad en el tiempo en las democracias de esta región latinoamericana? Sí, bueno, últimamente ha habido un cierto pesimismo acerca de la calidad y la estabilidad de las democracias en América Latina y en relación con eso ha sido una tentación de echar la culpa sobre los ciudadanos. Yo no sé, no voy a decir que los ciudadanos no tienen un grado de responsabilidad, claro que sí, pero los ciudadanos solo pueden hacer lo que solo pueden intervenir, actuar dentro de los límites creados por
los canales de expresión y las estructuras de oportunidad que se presenten a ellos. Si son, por ejemplo, estructuras que incitan al odio, a la ignorancia y a la polarización, es lamentable que eso puede impactar en cierto sentido sobre los ciudadanos. Y algunos ciudadanos aquí en mi país, en Inglaterra, hay que ser severo con los que rompen las reglas y van a la violencia. No estoy defendiendo eso. Sin embargo, yo diría que en muchos países, incluso casi todos los países que conozco en América Latina, en general, la gran mayoría de los ciudadanos quieren vivir en paz, tienen un nivel aceptable de tolerancia y de inteligencia. La culpa, si no se construye un base fuerte utilizando esas, no es esencialmente con los ciudadanos. Sin embargo, claro, si queremos avanzar democráticamente, temas de educación, temas de formación de cuadros, temas de incluso, yo diría, proyección de narrativas, porque no es simplemente un asunto de qué son los intereses de cada actor, también qué son las creencias. Son creencias de que la única manera de vivir es bajo una jerarquía opresora. Eso parece que es lo que piensan los rusos. Yo creo que realmente, infelizmente, había muchísimos rusos que no pensaban eso, pero están perdidos. Y había demasiados rusos, por todas las razones que podemos mencionar, que no valorizan adecuadamente las oportunidades, los espacios de democracia que tenían. Yo creo que eso es un peligro, pero la responsabilidad fundamental para eso son los que después de Gorbachev desperdiciaron las oportunidades que había. Y nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, profesor Whitehead, y el costo de recuperar esas libertades democráticas cuesta mucho y a veces tardan demasiado. Es costoso y tarda, pero de esta manera, en muchos países de América del Sur, por ejemplo, precisamente era la experiencia de gobiernos muy autoritarios los que formaban la opinión pública pro-democrática de la siguiente. No quieren regresar a eso, no voy a mencionar países, pero la mayoría de los países no quieren regresar a las experiencias tan feas de estos gobiernos opresores. Sí, así es, profesor Whitehead. Y no sé si quiera comentar algo último para todos los colegas latinoamericanos que nos van a ver y escuchar, profesor. Solo voy a mencionar que esta semana o la semana pasada tuvimos el placer de haber terminado la edición de nuestro No Imperio de la Ley en América Latina. Es un libro que va a salir en español con Cooperación Andino de Fomento a fines de este año. Y dentro de eso, espero que algunos de ustedes tienen interés en leer lo que mi investigación ha sido acerca de las fiscalías en América Latina, porque creo que es un tema muy importante y poco entendido. Y con una amiga, una colega mexicana, también hemos publicado
un estudio de caso de la Fiscalía en México. Estoy seguro que los colegas que nos van a ver y escuchar estarán muy interesados, profesor Whitehead, y yo espero tener el honor de que presente ese libro aquí en este espacio. Y por lo pronto, pues solo me resta decir, soy el doctor Anselmo Flores Andrade y fue un honor haber conversado con el doctor Lawrence Whitehead, Senior Research Fellow en Nuffield College de la Universidad de Oxford y uno de los más respetados académicos en el estudio de los procesos de democratización. Una vez más, profesor Whitehead, gracias y hasta la próxima sesión. Mil gracias a usted, Anselmo, y también hasta la próxima. Hasta luego, profesor.